Buenas noches, bienvenidos una vez más a Economía Capital, el programa de economía, negocios y mundo digital del canal Capital. Como todas las noches y para hablar de temas complejos de manera sencilla me acompaña Alfonso Castro Cid. Alfonso, bienvenido. Yo, Víctor. Bueno, hoy vamos a hablar de emprendimiento en Economía Capital y para eso hemos invitado a dos emprendedores, Julio Andrés Rosso en temas de negocios verdes y sostenibilidad y Rafael Socarrás, un emprendedor en serie, un emprendedor serial, tiene varios emprendimientos, Víctor. Sí, así es, y yo creo que entremos en materia. Rafael, cuéntenos un poco lo que ha sido hacer emprendimiento. Usted ha estado al frente de varios proyectos, mensajeros urbanos, etcétera. Cuéntenos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Hacer emprendimiento en Colombia ha sido algo impresionante para mí en los últimos 7 años, participando en todos estos eventos de emprendimiento, la creación de mensajeros urbanos, hoy un emprendimiento que genera 100 empleos directos y más de 8.000 empleos indirectos, que estamos en toda Colombia o en las principales ciudades de Colombia. Para mí ha sido una experiencia gratificante, porque es generar valor a la sociedad. Yo creo que es algo que nosotros debemos hacer como emprendedores, siempre estar tratando de generar valor a la sociedad. Nosotros tomamos con mensajeros urbanos, tomamos un problema de la sociedad, que era tener un mensajero siempre disponible, e implementamos una solución para poder dar un correcto funcionamiento a esto. Y adicional a esto, de solucionar este problema, también generar la generación de empleo. Pero no solo generación de empleo cualquiera, generación de empleo de calidad, que es lo que necesitamos en Colombia. Adicional a eso, bien todo pagada, con seguridad social y demás. En la parte de los empleos que tenemos nosotros directos, con toda la seguridad social y todo completo, o sea, empleos con término indefinido y todo lo que se necesita, o sea, todo lo que la ley dice. Y los otros son empleos indirectos, que son nuestros aliados, donde lo que hicimos fue cambiar la forma como los aliados perciben los ingresos. Entonces, un mensajero antes de mensajeros urbanos percibía un salario mínimo y le tocaba trabajar hartas horas para poder tener un salario digno. Hoy en día un mensajero trabajando unas horas normales, diarias, puede tener ingresos hasta de 2 millones de pesos. Eso es lo que nosotros empezamos a hacer. Perfecto. Julio, uno escucha a Rafael y dice, oiga, es fácil. Usted escribió un libro, cuéntenos un poquito si ha sido tan fácil el tema de emprendimiento y sobre todo en temas de negocios verdes. Pues, Alfonso, la vara se la pone uno y qué tan fácil o qué tan difícil depende de uno. Yo llevo 5 años y medio emprendiendo y considero que ha sido fácil para mí. ¿Por qué? Porque me gozo todos los días haciendo esto. O sea que cada reto que se presenta, cada dificultad, cada obstáculo es una oportunidad pues para divertirme haciendo lo que me gusta. ¿Y de qué se trata lo que está haciendo Julio en...? Bueno, yo empecé una organización llamada AISO hace 5 años y medio. Ahora me dedico a apoyar emprendedores que tienen un enfoque de sostenibilidad, emprendedores verdes que están generando soluciones para los problemas y retos ambientales que tiene el país. Entonces, esa es mi vida y de nuevo, volviendo a tu pregunta, no hay dificultad cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer en la vida y cuando uno disfruta haciéndolo. Bueno, muy bien, pues a propósito de lo que nos han dicho los invitados, como todas las semanas tenemos el dato que vamos a ver en pantalla. Y es que fundamentalmente se dice cuál es la edad, el rango de edad en el que están los emprendedores. Y se dice que entre 25 y 35 años está el 49% de los emprendedores. Entonces, y esto la fuente es Impulsa. El segundo grupo está entre 35 y 45 años, el 28,79%. Entonces, a propósito de eso, pues yo quería preguntarles a ambos, y empecemos por Rafael, ¿hay una edad mejor para emprender? ¿Emprender joven tiene sus ventajas? ¿Emprender con experiencia tiene otras? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo, en mi caso yo empecé emprendiendo a los 27 años, 26 años, donde uno tiene la energía suficiente como para llevar un ritmo de trabajo intenso, porque más en el emprendimiento digital en el que me estoy moviendo, se lleva un ritmo de trabajo intenso. Entonces se necesita un poco de juventud y de energías para poder hacer esto. Pero estoy convencido de que uno con experiencia, o sea, con toda la experiencia que las personas tienen, en el momento de iniciar un emprendimiento a los 40 años, por ejemplo, ya tiene los atajos, como tú lo decías ahorita.
tiene ya cosas que ya no debo hacer porque ya sé que no es el camino para poder lograr un objetivo. Al final del día nosotros los emprendedores siempre estamos buscando cumplir objetivos de la forma más rápida para poder lograr ascender. Entonces yo creo que no hay edad. Yo creo que al principio los emprendedores jóvenes tienen toda la energía para cometer muchos errores y aprenden mucho de toda esta cantidad de errores. Y los emprendedores con experiencia van muy al punto. Entonces creo que cualquier edad es buena para emprender. ¿Cómo lo ve, Julio? No, coincido totalmente, es cuestión de actitud y uno encuentra personas de 50, 55 años, 60 años con mucha actitud para emprender, o sea, no hay que ponerle un cronos al emprendimiento, más bien encontrar el momento para querer hacerlo. Y hay personas pues muy jóvenes que parecen muertos vivientes con un gran letargo, que tienen grandes ideas pero cero iniciativa, entonces pues ahí no encuentra uno cuál es la combinación perfecta en términos de edad cronológica. Acá lo importante es sí, mezclar experiencias. Yo lo que le digo, por ejemplo, a los emprendedores con los que trabajo es desen la oportunidad de aprender de alguien más, de aprender de los errores y del bolsillo de otra persona que ya tiene un poquito más cancha, porque uno al comienzo comete muchos errores y uno sigue cometiendo errores. Yo tengo 37 años y esta semana cometí un error, o este semestre cometí un error y pues me está dando duro en la cabeza. Ahora tengo es ver cómo recomponer ese cimbronazo. Claro, que aprender de eso. Y cómo aprender de eso, sí. Entonces, capitalizar errores yo creo que es el mayor activo que uno puede tener cuando decide emprender. Y eso no tiene edad. Y ahora quisiera preguntarle, volviendo a Rafael para ir combinando un poquito, ¿cómo ven el tema del apoyo en el Estado en el caso de ustedes, de los emprendimientos? Uno oye mucho el reclamo del empresariado en general, del apoyo estatal para hacer empresa. Hablábamos hace unos días del tema de los retos que tienen las empresas para hacer empresa en Colombia. ¿Y cómo fue ese apoyo? ¿Lo han tenido? ¿Ven que hay trabas? Okay. Miren, yo creo que el Estado debería ser un complemento a los emprendedores o un complemento a los empresarios, en el sentido de que el Estado debe dar todas las herramientas para que el emprendedor pueda llegar a tener su emprendimiento y que su emprendimiento salga del valle de la muerte, como nosotros acostumbramos a decir. Nosotros, o Mensajeros Urbanos, y los emprendimientos que he tenido han sido todos apoyados a través de iniciativas privadas, como la iniciativa Guaira de Telefónica, que es una aceleradora que nació en Colombia, sí, orgullosamente colombiano, y otras iniciativas privadas, fondos de inversiones privados, ángeles inversionistas, en todas ese tipo de cosas. Yo creo más que el Estado debería solucionar trabas que tiene el emprendimiento para poder nacer. Por ejemplo, el tipo de empresa que uno debe crear. En Colombia todavía estamos muy atrasados en normativas para crear nuevo tipo de compañías. O, por ejemplo, emprendimientos... ¿Estás refiriéndote a normativa específicamente en algún segmento digitales más que nada? Más que nada, por ejemplo, la parte digital. O, por ejemplo, en Colombia, emprendimientos de alto impacto como el mío, que normalmente los primeros 5 o 6 años, lo que nosotros hacemos es recoger mucho capital de trabajo y quemar mucho capital. O sea, nosotros damos pérdidas por lo menos los primeros 5 o 6 años, pero después vienen las ganancias. En Colombia, dar pérdida durante 5 años consecutivos o 2 años consecutivos ya te tienes que declarar en quiebra. Entonces hay que hacer una cantidad de cosas para poder salir de esto. Esas son cosas que la normativa no te permite poder hacer. O sea, es muy difícil hacer esto, pero yo sigo creyendo en Colombia. Una de las ayudas que he tenido del Estado fue, yo pertenezco al Team Startup Colombia de Mintip, o sea, el Mensajeros Urbanos pertenece al Team Startup Colombia. Hay 16 emprendimientos que pertenecen a esta iniciativa gubernamental, y lo que hacemos es mostrar que a través de un emprendimiento digital se puede generar valor en la sociedad. Entonces se va mostrando al resto de la sociedad. Y yo creo que eso está muy bien, porque nosotros lo que estamos haciendo es algo importante para la sociedad. Tenemos que mostrarle al resto que sí se puede hacer emprendimiento en Colombia. Eso es importante. Julio, sí, digamos también su visión al respecto. Pues yo como lo veo, yo creo que el principal rol del Estado es posibilitar que el emprendedor recorra ese camino de experiencia. La principal traba que tiene un emprendedor al comienzo y urgencia es poder vender. Y yo siempre le digo a las entidades públicas y sobre todo a aquellas que construyen política de emprendimiento, asuman un rol de ejemplo
en términos de generación de contratos y oportunidades de mercado para los emprendedores. Lo voy a decir con un caso muy puntual. Una entidad que promociona el desarrollo de emprendimientos cafeteros en regiones rurales. Esa entidad debería estar comprando el café de ese emprendedor y no el café de alguna marca que, pues, sin desconocer criterios de calidad, de pronto esa ayuda no le surte tanto efecto como si le puede surtir a ese pequeño emprendedor. Le voy a hacer una contrapregunta aquí, Julio, porque no lo podemos dejar pasar. Usted se recorrió la Amazonía, 370 kilómetros caminando. ¿Qué encontró ahí y el rol del Estado en esos emprendimientos que encontró en esos 370 kilómetros? Y cuéntenos un poquito dónde arrancó y dónde terminó. Pues esta fue una travesía en febrero entre San Vicente del Caguán, el 2 de febrero, y Mocoa, 370 kilómetros durante un mes, interactuando con emprendedores rurales, emprendedores que tienen unas características totalmente diferentes, por ejemplo, a las que tiene Rafael, que dependen mucho del Estado, pero sobre todo dependen de los consumidores que puedan reconocer el valor de sus productos y servicios. ¿Y el rol del Estado cómo lo vio? Hay de todo. Hay agencias que están haciendo la tarea, hay otras que no aparecen en el territorios están alejados, pero sobre todo los consumidores. A ver, el emprendimiento, ¿de qué se trata? Un emprendedor que tiene un producto y servicio que lo va a vender y alguien lo quiere comprar. Y un consumidor que está dispuesto a comprar. ¿Qué encuentro yo acá en Colombia? Nosotros en Colombia estamos desarrollando y promoviendo emprendedores, pero no estamos desarrollando consumidores. Y por el eso, encuentro de la oferta y la demanda. Y el consumidor es clave, es que es lo que estaba diciendo al comienzo, si no hay compradores, pues no hay ventas, y si no hay ventas no hay emprendimiento. Y nosotros en Colombia tenemos un consumo muy homogéneo. El plato de nosotros es papa, arroz, yuca, frijol, ¿sí? Para pintarlo de manera generalizante. Pero no le damos alternativa, no le damos opción a que entren otros productos de Doña Clarita, de Don Pedro, etcétera, ¿sí? Entonces yo creo que es cuestión de no solamente fortalecer al emprendedor, sino fortalecer al consumidor. Bueno, muy bien, pues a propósito, miremos también este tuit en pantalla, es el de Lina Taborda. Ella es la directora de desarrollo de la industria TI en el Ministerio TIC. Ella dice, el Ministerio TIC, a través de la iniciativa AppsCo, sigue fomentando el emprendimiento y el fortalecimiento del ecosistema digital del país. Y allí ella hace el inserto de un link para la convocatoria para acompañar hasta 100 empresas digitales que requieran mentorías, asesorías, entrenamientos en negocios, finanzas, mercadeo, en fin, gerencia de proyectos para compañías de empresas de base tecnológica. Entonces, y para llevarlas luego a su punto de equilibrio. Entonces, Rafael, que yo creo que vale la pena ser insistentes en esto. El apoyo del Estado, sí, pero aquí, por ejemplo, hay una iniciativa muy específica que es la de AppsCo. ¿Cómo sienten ustedes que esa iniciativa está teniendo un impacto, si lo está teniendo en su opinión? Mira, yo llevo siguiendo la iniciativa en los últimos 6 años, apps.co, desde que inició con toda esta parte de crear un ecosistema digital en Colombia, que antes no existía. Y es precisamente enseñar a la gente, cuando comenzó la iniciativa de apps.co, uno de los principales pilares era la parte de los bootcamp que tenía la iniciativa, que era enseñar a la gente una cantidad de conceptos de emprendimiento y trajo expertos a nivel global para poder hacerlo. Después viene toda la parte de aceleración, toda la parte de consolidación de las startups que se estaban haciendo en esa época, donde tomaban esas startups y les daban unos recursos a unas entidades de apoyo para que pudieran llegar a un punto mucho más. Una de las quejas que nosotros tuvimos dentro de la comunidad, y tuvimos varias reuniones con ellos en esa época, era que la cantidad de los recursos que estaban dando el ministerio se estaban quedando en las entidades de apoyo y no le estaban llegando al emprendedor. O sea, estaban haciendo un esfuerzo grandísimo, pero la mayor cantidad del recurso se estaba quedando en la entidad de apoyo. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, precisamente porque nosotros como emprendedores que no tuvimos tanto esta parte gubernamental, empezamos a decirles, oigan, hay formas mucho mejores de hacerlo. Y apps.co ha cambiado mucho y yo hoy le hago un reconocimiento a la última parte de apps.co por el cambio que ha tenido. Han llegado a muchos lugares del país. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que como emprendedor, nosotros todos los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años con nuestros emprendimientos, tenemos que compartirlos a los otros emprendedores.
Una cosa que hemos hecho un grupo de emprendimiento que tú también lo conoces con Eduard Ramírez y otra cantidad es viajar por toda Colombia enseñando y dando capacitaciones sobre cómo o cuáles fueron los errores que nosotros cometimos durante el emprendimiento. Apps.co está haciendo eso de manera mucho más global y obviamente con mucho más recursos. Yo creo que es una de las formas de hacerlo. Y adicional a esto, está tomando a estos emprendedores y los está convirtiendo en mentores de los nuevos emprendimientos, que es lo que hay que hacer, donde ahora sí la cantidad de valor que el emprendedor necesita está transmitiéndose. Y yo creo que hoy en día lo que está haciendo Mintic, y espero que lo sigan haciendo, es de mucha ayuda para los colombianos, porque no solo se concentró aquí en Bogotá, donde está la mayor cantidad de emprendimientos del país, sino que se está concentrando en todos los alrededores. Hoy en día podemos ver Barranquilla, impresionante lo que están Nuevos haciendo en clústeres. Barranquilla, nuevos clústeres de emprendimiento, está Barranquilla, Pereira, Manizales, o sea, lugares donde también hay emprendedores que antes les tocaba viajar hasta Bogotá y presentarse en Bogotá para poder tener las oportunidades. Apps.co dijo, no, venga, no necesariamente tienen que venir hasta Bogotá, nosotros vamos a ir donde ustedes para que ustedes puedan acceder a estas oportunidades como tal. Entonces, yo he estado muy de cerca en esto y hoy en día, vuelvo y lo digo, les doy un aplauso por lo que están haciendo hoy en día. Buenísimo. Creo Y que han aprendido, creo que son un emprendimiento más. Claro. Que iniciaron con un MVP y hoy en día son un poco más maduros. La lógica del emprendimiento desde el Estado. Desde el Estado. Pensarse desde ahí. Y lo importante de esto es que todos los cargos que están dentro de apps.co son cargos técnicos. Es decir, No hay políticos. no hay políticos. Porque a ciencia cierta, los políticos no entienden de esto. No entienden de toda esta parte del emprendimiento. Y yo creo que cuando se creó toda esta parte de apps.co, alguien dijo, oiga, aquí no vamos a dejar meter políticos porque no van a entender lo que van a hacer y vamos a hacer algo bueno. Entonces, desde el director de apps.co hacia abajo, todos son cargos técnicos. Así dependan de un ministerio. Lo que hace que se vuelva sostenible en el Claro. tiempo. Y ahí tocamos un tema importante que es, hace unos años uno hablaba de sostenibilidad, de responsabilidad social, Sí. hoy estamos hablando de negocios verdes. ¿Cómo es el tema de meterse en negocios verdes y si hay campo para negocios verdes hoy en día? Todo el campo y esta es la gran oportunidad para empezar a transformar la lógica del emprendimiento. Porque hemos trabajado el emprendimiento desde la lógica de generación de valor desde el punto de vista económico, lo cual es bueno, ¿sí? Pues hay que hacer dinero, hay que hacer plata, el emprendedor vive para eso, hay que pagar salarios, etcétera. Pero hay retos ambientales y sociales muy agudos. Tú me preguntabas por la caminata. Yo me caminé la Amazonía con el objetivo de identificar por qué se estaba deforestando en el país. Y la deforestación es el principal reto ambiental que tiene el país en este momento. Perdimos 279.000 hectáreas de bosques el año pasado. ¿Qué rol tienen los emprendedores o qué oportunidades tienen los emprendedores para contrarrestar este crimen ambiental? ¿Qué rol tenemos los consumidores para trabajar contra la deforestación sin necesidad de estar en la Amazonía? No, es que en el momento en que yo le compre a Clarita, una señora que genera en su parcela aromáticas y en vez de tener cultivos de coca, que necesito un terreno deforestado o poner 2 vacas, cultivo aromáticas, y si yo le compro a ella, pues estoy trabajando para combatir la deforestación. Y la gente no lo ve así. Y la gente no lo ve. ¿Y no lo ve por qué? Porque es que nosotros estamos en un curubito y estoy hablándole acá en Canal Capital a las personas de la ciudad capitalina, Bogotá. Nosotros no salimos de nuestro entorno, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y cuando queremos hacer vacaciones es Miami, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, ciudades espectaculares, pero nos olvidamos de otros territorios, ¿sí? Y de realidades. Y ojo, y con esto termino, y por qué digo que es tan importante, porque es que si la tendencia de los crímenes ambientales sigue como sigue, para el año 2040, 2050, yo creo que no estamos hablando de estos temas de emprendimiento, de economía digital, estamos hablando de supervivencia. Entonces tenemos la oportunidad, y acá entonces acá viene Nos la dejó sin palabras, y acá- Julio, con esta radiografía, porque es y acá viene la cruda. invitación, cómo los medios de comunicación empiezan a hacer mella en los emprendedores, en los consumidores, cómo la economía digital sirve para contrarrestar estas problemáticas y generar no solamente valor económico, sino valor ambiental. Y nos puso Julio un tema en punta, pero el tiempo se va agotando, como siempre se nos va rápido. Pero quisiera hacerles una pregunta para que me la respondan muy, muy concreta. ¿Cuáles serían esos 3 aprendizajes? Hablábamos de los retos de los emprendedores.
pero ¿cuáles serían esos 3 aprendizajes que puedes decirle tú, Rafael, a emprendedores que estén viendo hoy el programa? Mira, uno de mis primeros aprendizajes es conocer al consumidor. Antes de Mensajeros Urbanos y de todos esos emprendimientos, tuve varias empresas en las cuales quebré precisamente por no conocer el mercado al que le iba a ofrecer el producto o servicio que le estaba vendiendo. Entonces, yo creo que el primero es conocer al consumidor. Otro de los retos es, hay que primero vender que buscar dinero, y eso es una de las cosas que estamos cayendo en un problema dentro de los emprendedores digitales, que están queriendo que con un producto en una servilleta ir de una vez a buscar inversión sin antes por lo menos salir a demostrar esto. Entonces yo creo que la mejor inversión que un emprendimiento puede tener son las ventas. Y por último, el tiempo apremia. Hay emprendedores que se demoran un año sacando un producto y cuando lo sacan no es lo que quiere el mercado y se tardaron y se gastaron una cantidad de dinero. Si van a sacar un producto o servicio, tienen que hacerlo lo más rápido posible. Hay algo que yo siempre digo, fracasar no está mal, pero hay que fracasar rápido y barato. O sea, fracasar no está dentro... Esos serían los 3. Esos serían mis 3, pero puedo decir algo con lo que estaba diciendo aquí Julio, es dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo en Colombia, y una de las cosas que vemos dentro de la economía digital y los emprendimientos que están haciendo, es que los emprendedores llegan a un momento, los emprendedores que logran salir de doña Pepita que está montando esto y logra traer sus servicios al mercado colombiano completo, llegan a un momento donde ya no siguen creciendo. Y eso también es un problema para la sociedad, porque es un emprendimiento que llega a un punto de equilibrio donde la persona se siente cómoda y no genera el valor suficiente. No genera ni los empleos suficientes para poder hacerlo, ni economía suficiente para mover la economía de un país. Se dice que un emprendimiento cambia la economía de un país cuando genera más de 50 empleos directos y más de $4 millones en ventas anuales. Ahí en ese momento el emprendimiento empieza a cambiar la economía, tanto de su entorno como el entorno de un país. ¿Listo? Y eso es un problema que también tenemos que atacar. Y va desde el punto de vista que para poder llegar a estos métodos hay que tecnificar al mercado. Hay que tecnificar al pequeño emprendedor que tiene su cultivo de papa, su cultivo de yuca. Hay que tecnificarlo para llegar a esos montos y que realmente generen todo lo que se necesita para que no empiece a deforestar o para que no empiece a deforestar para sembrar coca y cosas como estas. Rafa, cerramos con Julio. Escribió un libro sobre 30 cosas que aprendió, lo tiene ahí, nos lo va a dejar. Omita 27 ahora. Eso, vamos solo con 3. Bueno, voy a decir dos de hecho, pero la primera porque sé que muchas personas que están viendo este programa sobre emprendimiento no son emprendedores, están cagadas del susto porque quieren emprender pero no se atreven. Así de sencillo, tienen mucho miedo para emprender. Den el paso. Embárrenla, atrévanse a hacer el ridículo, atrévanse a cometer errores. Uno de los grandes errores que uno comete antes de dar ese primer paso es sobreplanificar. Entonces uno empieza a meter todas las variables, a ponerlas en el papel o en el computador. Y cuando empieza a ver todas esas variables, uno empieza a ver un escenario muy complejo y muy difícil. Y ahí es donde uno se traba, no, esto es complicado. Sí, el emprendimiento es cuestión de dar el primer paso y uno va aprendiendo la marcha, uno no le enseñan a hacer emprendimiento. Todos los días uno está aprendiendo y acá viene la segunda lección y es la ética y la transparencia son el principal baluarte de cualquier emprendedor. No traicionarse a sí mismo, no traicionar a los colegas, a los compañeros, a los colaboradores, porque ese es el principal activo que tiene cualquier emprendedor. Muchas gracias. Bueno, pues me encanta que hayamos cerrado con ese mensaje de la ética a la hora de hacer negocios, a la hora de emprender. Y llegamos pues con algún asomo de tristeza al final de este nuevo episodio de Economía Capital, el programa de negocios, economía, finanzas y mundo digital del canal Capital. A nuestros invitados, a Julio Rosso, emprendedor en negocios verdes, y a Rafael Socarrás de Mensajeros Urbanos y otras iniciativas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Alfonso. Sí, Víctor, nos despedimos, no sin antes decirles que nos pueden seguir en el hashtag Economía Capital y en nuestras redes sociales, Víctor con @Solano y Alfonso con @Alfonso Castro Cid. Estaremos todas las semanas hablando de temas complejos de manera sencilla. Buenas noches.